La semana pasada estudiamos una maratón, ¿no? Nosotros fuimos maratonistas la semana pasada. Bueno, de esta ilustración que utiliza el autor de Hebreos de una maratón, vamos a pasar hoy a estudiar acerca de otra ilustración que es de un padre disciplinándolo a su hijo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La última vez que me puse a manejar bicicleta, me chocó una mototaxi, me caí, me fracturé la mano y estaba mal mi mano, ¿no? Sentía dolor, bueno, era un dolor soportable, pero sentía un dolor en la mano. Por consejo de algunos hermanos me dijeron, anda a un especialista para que te vea la mano, porque tu mano está mal. Si no vas a un especialista, no te vas a poder curar. Y fui a un especialista llamado hermano Pedro. y fui hacia ahí, y saben, en el momento que él comenzó a hacer el propósito de sanar mi mano, comenzó a jalar este dedo de acá, luego jaló el dedo de acá, jaló todos los dedos, jaló la muñeca, y sabes, el dolor era insoportable. El dolor veía cosas que no se ven normalmente en la naturaleza, y era un dolor terrible. Bueno, no lloré porque había un grupo de jóvenes ahí alentándome, mirándome cómo reacciono. Pero fue un dolor muy feo, ¿no? Pero sabes, después que el hermano me arregló la mano, inmediatamente después comencé a sentir mejora, y hoy está bien. Puedo mover mis articulaciones, puedo mover mis manos y puedo utilizar mi mano con normalidad, y está bien. El día de hoy vamos a aprender algo similar. Vamos a aprender que hoy Dios nos va a bendecir y va a cumplir su propósito con nuestras vidas por medio del dolor. Es necesario el dolor para que nosotros se cumpla un propósito de Dios en nuestras vidas. El hermano era necesario, el dolor era indispensable, ¿no? Que tenía que doler mi mano para que se sane, para que se cure. Igual Dios va a utilizar el dolor, y eso aprenderemos el día de hoy para que nos curemos también. Entonces, el autor de Hebreos en estos versículos va a utilizar, vamos a buscar Hebreos 12, versículo 5 al versículo 11. Ya todos buscamos, espero que ya tengamos ahí. Hebreos 12, 5 al 11. En estos versículos, hermanos, el autor de Hebreos va a utilizar una cita del Antiguo Testamento, de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 12. Va a utilizar esta cita para hacernos recordar, para que haga recordar a su audiencia. ¿Saben? La audiencia de Hebreos, al cual él escribía la carta, estaba siendo perseguida y no entendían tal vez el sufrimiento. ¿Por qué somos perseguidos si somos hijos de Dios? Somos hijos de Jesús, somos seguidores de Jesús. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué no somos perseguidos? Entonces Hebreos va a utilizar estos versículos para hacerlos recordar que vale la pena sufrir, para hacerlos recordar que hay un propósito para sus vidas, y va a utilizar esta ilustración. Igual hoy el Señor nos va a hablar a nosotros. Si no entendemos el sufrimiento, si no sabemos por qué nos pasa tantas cosas, el Señor nos va a hablar hoy por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos y te agradecemos, Señor, por esta palabra de consuelo que tú nos das. Deseamos que se cumpla el propósito en las vidas de cada uno de los que estamos acá, que nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra, y seas tú quien nos hablas, seas tú, Señor, quien me utilizas, y ayúdanos a poder comprender todo, Señor, lo que tienes en estos versículos para nosotros. Mi Dios, en tu nombre, amén. Bien, entonces, hoy hablaremos acerca del amor en la disciplina. Es el título del día de hoy. Amor en la disciplina. Vamos a ver el amor de Dios en la disciplina.
Vamos a definir primero el concepto de la palabra disciplina, mencionado allí en el versículo 5, ¿no? La disciplina, ¿qué es la disciplina? He puesto allí como un punto. La disciplina es una prueba de amor. ¿Quieres una prueba de amor de Dios? La disciplina es una prueba de amor. Entonces, la disciplina, significa instrucción o corrección de un niño. Es la disciplina, instrucción o corrección de un niño. En otras palabras, en español, significa proceso educativo de Dios, ¿ya? La disciplina es el medio que Dios utiliza para educarnos, para que nosotros crezcamos, ¿ya? Eso es la disciplina, es el proceso educativo de Dios. Vendría a ser la disciplina para el creyente. Siguiente. Ahora, hermanos, la disciplina no es castigo por pecar, sino es una prueba de amor. Queramos que entendamos esto. No me miran raro, ¿no? No es castigo, la disciplina no es castigo, sino es una prueba de amor. ¿Cómo así? A ver, el castigo se da a causa de ¿qué? Del pecado, ¿no es cierto? Porque tú pecas, mereces ser castigado, ¿no es así? Ahora, yo pregunto, ¿alguien no llevó tu pecado? Jesús llevó tus pecados en la cruz. Jesús ha llevado nuestros pecados en la cruz. Entonces, nosotros somos libres del pecado. Somos libres del pecado. No tenemos por qué recibir condena porque Jesús ya los cargó en la cruz. Entonces, no es un castigo. Esta idea, hermanos, del castigo se ha ido recorriendo por muchos desde los tiempos bíblicos, que aquel que se porta mal debería merecer un castigo, ¿no? Lo justo. Eso pensaban desde anterioridad. Por ejemplo, una vez Jesús estaba caminando con sus discípulos, ¿no? Estaba allí con sus discípulos caminando y los discípulos ven a un ciego y era un ciego de nacimiento. Y entonces ellos dijeron, Jesús, mira, hay un ciego de nacimiento. Y tal vez lo vieron en su miseria, ¿no? ¿Cómo está sufriendo este ciego? Y dijeron, maestro, él es ciego porque ha pecado. Él ha pecado, pero también dijeron, oye, espera, pero ¿cómo va a pecar si él nació ya ciego? En el vientre de la madre va a pecar, es imposible, ¿no? ¿Cómo va a pecar? Ah, su familia Jesús ha pecado, ¿no? Él ha pecado, su familia. Jesús los dijo, ni él ni su familia ha cometido pecado para que él esté sufriendo. Él está siendo ciego para que se cumpla el propósito de Dios en su vida y para que Dios sea glorificado por medio de él. Eso es el concepto de Dios. Job, ¿recuerdan sus amigos que lo decían? Ya pues Job, lo decían, reconoce cuántos pecados, mira cómo sufres. Job era un hombre recto ante Dios, era un hombre con posesiones económicas y era un hombre recto ante Dios, pero sin embargo los amigos decían, cuídate pues Job, mira que tanto has pecado, por eso estás sufriendo. Pero al final, ¿qué vemos? Que no es así, ¿no? Al final también Dios tenía un propósito con Job y al final Job salió muy bendecido y salió más prosperado de lo que él tenía y él era recto ante Dios. No siempre, hermanos, la disciplina, el sufrimiento, el dolor va a ser a causa del pecado. Dios quiere algo con nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces, Dios te dice en la disciplina, no te dice, toma tu latigazo porque te portaste mal, sino te dice, sufres porque yo te amo. Yo te amo. Te disciplino porque yo te amo. Pero, hermanos, me dirán, hay pecados, no hay pecados que puedes tener y al final vas a sufrir las consecuencias. Vas a sufrir, claro que sí. Una niña que se embaraza de menor de edad por fornicación, al final va a tener que sufrir las consecuencias del pecado que ella cometió y va a tener necesidad económica y va a tener desestabilidad y todo ello, ¿no?
y está siendo, tal vez es hija de Dios, pero está siendo ahí así, castigada, pueden decir. ¿Será que está siendo castigada? En 1 Corintios 11:30 al 32 menciona que dice, por lo cual hay muchos enfermos. A ver, para entrar en contexto acá, hay algunas personas que estaban participando de la cena del Señor indignamente, estaban causando divisiones, estaban una vida terrible afuera, y ellos venían y participaban de la cena del Señor indignamente. Entonces Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, por sus actos que habían hecho, y muchos duermen, o sea, en otras palabras, muchos incluso se han muerto. Ahora, pero el versículo 32 dice, no dice que es por castigo, mírenlo, dice para que no seamos condenados con el mundo. O sea que Dios quitaba la vida de algunas personas si era necesario para limpiar su iglesia, y que esta persona no sea condenado juntamente con el mundo, sino que esta persona sea salvo y llegue a tener la vida eterna, ¿no? Y Dios ya lo quitaba la vida, ya. Si el pecado es terrible. Bueno, pero en ambos casos vimos, hermanos, llegamos a la conclusión que la disciplina no es un castigo. ¿Ya, hermanos? La disciplina es una prueba de amor para que el Señor te quiere dar, para que nosotros aprendamos, para que nosotros crezcamos. Incluso puede quitar la vida para tu bien. Si te quita la vida porque hiciste de repente algo malo, no es porque te castigó, sino es para tu bien, porque te amó. Entonces, la disciplina no es un castigo, sino la disciplina es una prueba de amor del Señor. Bueno, ¿para quién será dirigida la disciplina? ¿A quién será dirigida la disciplina? A los hijos, ¿no? Ya lo vieron seguro por allí en el versículo. Puedes avanzar, excelente. La disciplina es dirigida a los hijos. Sí, hermanos. Un padre solo puede disciplinar a su hijo, ¿no? Y un hombre normalmente disciplina a su hijo. Bueno, Luquitas no está acá, pero imagínense que yo veo a Lucas por ahí, me voy y le doy su correazo a Lucas. Después de repente Kalim viene y se la agarra conmigo, ¿no? Algún problema seguro va a haber con Kalim, porque yo discipliné a alguien que no me correspondía. No es mi hijo. Ahora, igual, hermanos, un padre tiene el derecho de disciplinar a su hijo. Ahora, la disciplina va dirigida solamente a los hijos. Dios no puede disciplinar a las demás personas. Disciplina a los hijos. Porque el Señor dice, al que ama, disciplina, versículo 6, y azota a todo al que le recibe por hijo, ¿no? Si soportáis la disciplina, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, ¿quiénes serán los hijos? Uy, hermanos, los hijos somos nosotros. Qué bendición que nosotros somos los hijos, ¿no? En Gálatas 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, querido hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Dios nos adoptó como sus hijos. Entonces nosotros venimos a ser los hijos de Dios. Por lo tanto, la disciplina es para ti y es para mí. La disciplina es para todo aquel que es el Hijo de Dios. Para Él es la disciplina. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿somos disciplinados? ¿Somos disciplinados como hijos de Dios? Miren, no debe preocuparnos a nosotros, o sea, no debe a nosotros asombrarnos y decir, oye, mire ese hermanito, ay, pobrecito, qué tanto le cae la disciplina. ¿Será hijo de Dios? Tanto sufrimiento. Mira qué tanto sufre.
¿Qué está pasando? Eso no debe ser asombro para nosotros. Lo que debe asombrarte, lo que debe inquietarte, es que no te viene la disciplina, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si a ti no te llega la disciplina, si estás todo el tiempo bien y no tienes pruebas, no tienes dificultades, no tienes dolor, no tienes sufrimiento, preocúpate, porque quizás puedes ser un bastardo. Un bastardo es aquel hijo ilegítimo que que se aparece a ser hijo, pero no es un hijo legítimo, sino es un hijo extraño, ¿no? Y por lo tanto, Dios no puede disciplinar a alguien que no es su hijo, ¿no? Estuvimos viendo eso. Y Dios no puede disciplinar a un bastardo. Así que, si no tenemos pruebas, debe inquietarnos, ¿no? Ello. Ahora, hermanos, el versículo 9 y el versículo 10 dice que la disciplina de Dios, bueno, es perfecta. Este versículo dice: tuvimos a nuestros padres terrenales, ¿no? Nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿A cuántos de ustedes les disciplinaron una vez por las puras? En vanos, equivocándose. Seguro alguien va a decir, yo sí, alguna vez me disciplinaron así, ¿no? Es que son nuestros padres terrenales, en su humanidad, ellos creían que están en lo correcto, tal vez en algunas ocasiones, y te daban tu correazo. Tal vez discutían con la esposa y tú estabas ahí, pues se fuiste, te caía a ti. Eras disciplinado sin razón y sin propósito, y muchas veces pasa eso, ¿no? Disciplinado por enojo, se enojó y ya tú eres el primero que se cruzó por su camino, ya fuiste. Los padres terrenales. Pero sabes, y a pesar que ellos eran así, nosotros lo veneramos, ¿no? O no respetan a sus padres. Nosotros decimos, wow, yo estoy contentísimo por mi padre, ¿no? Estoy feliz y digo, qué buen padre. Lo respetamos mucho por la educación, por la disciplina incluso que nos ha dado. A pesar que tienen errores. ¿Cuánto más debemos venerar? ¿Cuánto más debemos honrar y no debemos menospreciar la disciplina de nuestro Dios, ¿no? Aquel ser que es perfecto, aquel que tiene planes maravillosos para nosotros y que tiene buenos propósitos, aquel que tiene una disciplina sabia, una disciplina que no se equivoca. ¿Cuánto más debemos venerar la disciplina de nuestro Dios? Bueno, hermanos, honremos y no menospreciemos la disciplina del Señor. No lo menospreciemos. ¿Qué hace un huertero? ¿Qué hace una persona que tiene sus plantitas? Yo he visto que aquel que sabe de plantas y de verdad quiere sus plantas, los ama, para en las plantas nomás, hermano. Ahí mirándolo las plantitas, si hay una hojita amarilla, lo corta. Si crece para allá, lo corta. ¿Para qué? Porque ese fruto, quiere que dé fruto esa planta, ¿no? Y lo corta. Y sabes, cuando lo corta, a veces la plantita lagrimea. A veces la plantita lagrimea, pero al final, de esa partecita que lo corta, de ahí sale cantidad de ramitas más, ¿no? El huertero poda las plantitas, pero a los espinos, aquellas plantas silvestres, los deja ahí, ¿no? Los deja de lado, ya habrá un momento en el cual el huertero se va y lo arranque esas plantas y lo queme, pero los deja ahí crecer. Tal vez ya, luego lo desaparece, pero a sus plantitas, hermano, que lo poda. Dios hace lo mismo con nosotros, hermano. Nosotros somos sus hijos, somos sus plantitas, y Dios, mientras más te disciplina, más para en ti, cortándote. Para en ti, cortándote, podándote. Puede doler, puede hacerte lagrimear, porque el que te corten duele, pero ¿sabes? Al final vas a ver los resultados. Al final van a crecer muchas ramitas más, y al final tú vas a ver la obra del huertero, la obra de Dios que hace con nosotros. Así que no lo menospreciemos, hermano, la disciplina.
No lo tengamos, no lo digamos a la disciplina, eso es lo peor que me puede pasar. La disciplina. Con la disciplina el Señor está trabajando con nosotros. No lo menospreciemos. Lo respetábamos a nuestros padres. ¿Cuánto más no lo vamos a respetar a nuestro Dios? Y no lo vamos a obedecer, no lo vamos a venerar a nuestro Dios porque nos disciplina, hermano. Hermanos, tal vez Satanás nos puede decir, ¿no? A la mente, oye, mira, ¿por qué sufres tanto? ¿Por qué sufres tanto? No, Dios no te ama. ¿Han escuchado alguna vez decir eso? Dios no te ama, tanto sufrimiento tienes, Dios no te ama, por las puras te vas a la iglesia. Mira, yo que estoy acá, yo no voy a la iglesia, a mí no me pasa nada, yo estoy feliz de la vida, soy próspero. Tal vez nos puede engañar eso, ¿no? Dios no te ama porque te disciplino. Pero sabes, Dios te dice hoy, la disciplina es una prueba de amor. La disciplina es una prueba de amor. No es que Dios no nos ama, sino la disciplina es una prueba de amor. Ellos en el mundo tal vez se pueden regocijar por un tiempo, pero ya recibirán su castigo, hermanos. Un día en el futuro ya recibirán su castigo, ¿no? A nosotros no nos debe inquietar eso. Nosotros somos amados porque somos disciplinados, porque después se van a ver los frutos que los que no son disciplinados no lo van a tener, hermano. Así que ánimos y no menospreciemos la disciplina. Pasamos a un segundo punto y un último. Ser fieles en el sufrimiento trae beneficio. Ser fieles en el sufrimiento trae beneficio. Veamos primero el propósito de la disciplina. ¿Cuál creen que sea el propósito de la disciplina? Está detallado desde el versículo 9 al 11. Casi en las últimas partes de cada versículo. El propósito, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con tu disciplina? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer cortándote? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el sufrimiento? El propósito de Dios es ayudarnos en nuestra santidad. Dice versículo 10, para que participemos de su santidad. O sea que Dios quiere que nosotros seamos más santos. Y justicia, que vivamos una vida de justicia, dice versículo 11, para vivir una vida abundante, que dice versículo 9. Entonces el propósito de Dios en la disciplina es que ayudarnos en nuestra santidad y justicia para vivir una vida abundante, hermano. Qué hermoso propósito Dios tiene con la disciplina, ¿no? Bueno, esto lo simplificamos con Romanos 8:29, que dice la última parte allí. Dios quiere, ¿sabe lo que quiere hacer Dios cuando te disciplina? Dios quiere para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que tú seas hecho conforme a Cristo Jesús. Para eso Dios te disciplina y Dios nos disciplina, ¿no? Para que seas como Cristo Jesús. ¿Queremos ser como Jesús? ¿Aceptamos la disciplina? Para eso Dios nos disciplina, hermano, para que nosotros seamos cada vez más semejantes a Cristo Jesús, más santos, vivir una vida más justa y seamos cada vez más como Cristo. Y por ello Dios utiliza el medio de la disciplina para cumplir con ese propósito. Entonces, la disciplina es una bendición, hermanos. Es una bendición de Dios para nuestras vidas, que nos ayuda a mejorar en nuestra vida espiritual. La disciplina es para que nosotros demos fruto, para edificarnos, para hacernos fuertes, para que nosotros tengamos una fortaleza en el Señor, para nosotros hacernos maduros en el Señor. Cuando nosotros se nos viene la prueba, se nos viene el sufrimiento, el dolor, es para que seas maduro, para que nosotros crezcamos, nos hagamos más fuertes en el Señor. No para lo contrario, hermano. No para que te debilites, no para que te desanimes, no para que digas, estoy pasando esto, ya no quiero orar, no tengo ganas de orar ya, no tengo ganas de leer mi Biblia, no tengo ganas de congregarme, mira todo lo que estoy pasando, ya no puedo. Te estás debilitando en la disciplina, hermano, y ese no es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es para que seas fuerte, para que nosotros creamos músculo espiritual,
para hacernos fuertes en la disciplina, no para hacernos más débiles y desmayar ya. Muchos hasta desmayan, hermano, en la disciplina. Cuando están en el sufrimiento, muchos hasta desmayan y se apartan de nosotros. Ese no es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es para hacernos fuertes. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude más bien a entender el propósito de la disciplina. Es de beneficio solamente para quienes perseveran en la disciplina, ¿sí? Solamente para quienes perseveran sin desmayar, para quienes se aferran al Señor en medio de su sufrimiento, para quienes que aprenden de la lección, para aquellos que aprenden de la disciplina. Ahora, hermanos, la pregunta no debe ser en medio de la disciplina: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, tantas cosas? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Qué cosa he hecho yo? Esa no debe ser la pregunta. Lo estás reclamando a Dios. La pregunta más bien debe ser: ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué estoy siendo disciplinado? ¿Qué es lo que quieres lograr conmigo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿Para qué me pasa esto? Entonces, cuando comprendemos esa palabra, ¿para qué?, vamos a entender el propósito de la disciplina, hermanos. Y que el Señor nos dé sabiduría para poder entender la disciplina. Entonces, de esa manera vamos a vivir una vida abundante. Es necesario, como decía al inicio, el dolor. Es necesario muchas veces el sufrimiento para que tú puedas valorar y puedas vivir una vida abundante. Tú no valoras el dinero si no has tenido una necesidad que incluso no tuviste que comer. Tú no valoras la salud si no has tenido que enfrentar una situación difícil en un hospital. No vas a valorar tampoco la vida espiritual si no vas a experimentar el sufrimiento y no vas a vivir una vida abundante. Disfrutamos la vida cuando sufrimos, después del sufrimiento, ¿no? Entonces, hermanos, la disciplina nos va a ayudar en esto, a nosotros poder comprender cositas en nuestras vidas para nosotros crecer espiritualmente en medio del dolor. Hace un año, más o menos, bueno, aproximadamente atrás, pasamos por una situación complicada como familia. Tengo un hermano mayor que me lleva 4 años y estamos trabajando tranquilos en el trabajo, ¿no? Es un hermano que quiero mucho porque es como un compañero de toda la vida, ¿no? Desde niño siempre he estado con él. Entonces, incluso socios en el trabajo y todo, ¿no? Estábamos trabajando un día anterior con toda la fuerza. Él era el fuerte, yo era el más débil, ¿no? Flaquito. Y él era el fuerte. Y estábamos todo bien, y sabes, al siguiente día estaba en una cama de hospital. Después de 2 días estaba en una cama UCI. Sabes, hermano, fue en el momento de mucha tristeza. Fue terrible esta experiencia, porque mientras estaba, bueno, la iglesia reuniéndose acá, estaba ya 9 de la mañana más o menos, necesitaban sangre con urgencia porque su hemoglobina, tenía él una hemorragia interna y su hemoglobina había bajado a 5 y seguía descendiendo. Entonces, el doctor me llama y me dice: ¿sabes qué? Vas a firmar unos documentos porque las probabilidades de su vida son mínimas. O sea, es bien complicado que él se pueda recuperar porque no había sangre, hermano. Somos un tipo de sangre O negativo que no había en el hospital. Y no había posibilidad cómo ayudarlo, solamente sentía impotencia y no había cómo ayudar a él. La sangre se habilitaba a las 2 de la tarde y el doctor decía:
no pasa de 2 horas. Imposible, con el rasgo que está pasando la sangre, no va a pasar de 2 horas. Así que quisiera que firmes porque vamos a hacer 2 tratamientos. Una, hacer una operación, pero puede ser que ahí se queda, es lo más probable. O la otra es esperar que llegue la sangre, pero que espere que llegue 4 horas. Va a ser bien complicado que logre recuperarse. Hermano, estaba de verdad sin saber qué hacer. Toda mi familia lloraba nomás. Y la cosa más terrible que experimenté en ese momento es cuando estaba, bueno, con él, todavía no en cuidados intensivos, y él me preguntaba, ¿no? Él me decía, ¿qué está pasando? ¿Así es la vida? ¿Qué pasó con la vida? ¿Ya no voy a estar? Entonces, hermano, fue bien difícil. Luego lo trasladaron ya en un estado de coma a UCI, a unidad de cuidados intensivos, y se les ponen unas mangueras por todo el cuerpo, ¿no? De verdad, hermano, nunca aprecié tanto a él. Toda mi vida estaba con él, estaba tranquilo, pero nunca sentí tanto aprecio que cuando lo vi muriéndose allí en el hospital. Que cuando lo vi tendido allí sin poder mover ni un dedo. Que cuando lo vi ya agonizando. Y que cuando los doctores me hicieron firmar esa acta de compromiso ya después que una persona va a morir, para que una persona ya cuando está en un estado grave, nunca sentí, hermano, tanto aprecio al ver a él en ese estado. En ese momento comencé a meditar y dije, ¿cómo es la vida? Él era el fuerte, yo era el débil. Mira dónde está ahora. ¿Qué está pasando? Y sabes, fue un momento de mucho dolor, muy, muy terrible. Solamente dije al Señor, apartándome de mi familia, a solas, tú sabes hasta dónde podemos tolerar, ¿no? Tú sabes hasta dónde tú nos puedes probar. El milagro sucedió, hermanos, y un día después él lo dieron de alta, salió de ese estado y rápidamente se recuperó. Pero, hermano, ¿sabes? Nunca había aprendido tanto de la vida como en esta oportunidad. Nunca había aprendido tanto de lo vulnerable que es la vida como en esta oportunidad, hermano. Nunca había sentido tanto aprecio por la familia y había ciertas cosas que yo debía arreglar en mi vida, no daba importancia a ellos. Entonces en ese momento sentí lo valioso que también es la familia. Aprendí un montón de lecciones en un solo momento de dolor, hermano. Tantos años he estado tal vez bien con él, no he sentido ello, pero en este momento de dolor he aprendido más lecciones que en todo el trayecto de tantos años. Hermanos, esa es la disciplina, hermano. El Señor nos hace pasar por dolor, nos hace pasar por sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos la lección, hermano. Para que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo. Para que nosotros nos santifiquemos. Para que nosotros mejoremos ciertas áreas que hay en nuestras vidas, hermano. No sé, apreciados hermanos, no sé en qué estás pasando. No sé la situación en la cual te encuentras. Tal vez tienes una enfermedad terrible. Tal vez tus familias están enfermos. Las personas que más quieres tal vez están angustiados y sin solución. Tal vez tienes un dolor interno, un aguijón interno que parece que esto ya no. O tienes una necesidad económica, o estás luchando por trabajo y no encuentras un trabajo, o estás padeciendo como familia, estás mal en tus relaciones,
No sé en qué situación tú estés pasando. Tal vez tú estás pasando, tú que estás acá, hermano o hermana, estás teniendo una prueba afrontándola en tu vida. Y estoy seguro que acá más de uno están pasando por pruebas. Están pasando por este dolor. Están experimentando este sufrimiento en sus vidas. Hermano, y cuando a ti que estás bien y que se te vengan las pruebas, déjame decirte, hermanos, que la disciplina es para nuestro bien. Tal vez nosotros no entendemos a nuestros ojos, pero sabes, el Señor está moldeando nuestras vidas. Sabes, el Señor quiere cumplir un propósito perfecto con nuestras vidas. Tal vez nosotros no lo entendamos. Tal vez nosotros no comprendamos por qué está pasando esto. Tal vez incluso puedes morir sin comprenderlo. Pero sabes, Dios no se equivoca, hermano. Dios disciplina y estés o no estés, al final se va a ver, hermano, el fruto de esa obra que Dios hizo en nuestras vidas. Solamente dejémonos moldear a Él. Dejémonos disciplinarnos por Él. Dejémonos que el Señor nos discipline. No nos retengamos, hermano, y el Señor va a cumplir un propósito en nuestras vidas. Y en cada situación de disciplina, si tú pasas por momentos difíciles, que el Señor nos ayude a poder comprender las lecciones, a poder comprender qué es lo que el Señor quiere con nuestras vidas, qué es lo que Él desea, en qué yo debo mejorar. Está prohibido desanimarse, hermano. Cuando sientas dificultades, no te desanimes. Es el peor error. Aférrate más al Señor. Aferrémonos en medio de la dificultad. Acudamos a Él, estemos con Él. Si Él es el único que nos puede dar solución, ¿o quién más vamos a acudir? ¿Qué logramos saliendo dejándonos de su mano? No logramos absolutamente nada. Si Él tiene el control de todo, entonces aferrémonos a Él en medio del sufrimiento. Tal vez no se hagan las cosas como nosotros pensamos. Tal vez uno quiere estar sano, pero el Señor no permite que estemos sanos. Tal vez uno quiere que el familiar se recupere, pero Dios se lo lleva. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desanimar? ¿Nos vamos a desanimar? Repito, la disciplina del Señor es sabia y perfecta, hermanos. La disciplina del Señor es sabia y perfecta. Para concluir, voy a leer este versículo. En el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Dejémonos ejercitar en nosotros la disciplina, hermanos, y al final va a haber fruto apacible de justicia. Al final se va a ver los resultados. Al final vas a ver cómo Dios en su gracia ha obrado con nosotros y el propósito de Dios se va a ver cumplido. Solamente no nos desanimemos en la disciplina, cobremos ánimo, aferrémonos a Dios y el Señor va a cumplir su propósito con nuestras vidas. Gocémonos en la disciplina, no desanimados, no desalentados. Que la disciplina no nos tumbe, que las dificultades no nos tumbe, que las pruebas no nos tumbe, más bien que nos edifiquen y que nos hagan más constantes en el Señor. Cuando nosotros estemos pasando pruebas, aferrémonos más a Dios, sirvamos más en la iglesia, estemos más cerca en el servicio, estemos más cerca de los hermanos y no que pase lo contrario. La disciplina no se ha hecho para debilitarnos, sino para fortalecernos, hermano. Si deseas, me acompañas poniéndote de pie y vamos a orar. Para terminar, hermanos, quisiera que el Señor pienses en lo que estás pasando o en lo que has pasado y muchas veces has renegado en la disciplina y acompáñame pidiendo perdón al Señor por ello, por renegar en la disciplina, por estar desanimándome en medio de la disciplina cuando yo fui castigado. Y más bien que el Señor nos ayude a cumplir el propósito de mi sufrimiento, el propósito de por qué estamos sufriendo. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias te doy, mi Dios, por dejarnos estos versículos que nos llenan de gozo y dan sentido
a nuestras vidas en el sufrimiento. Muchas gracias te doy, Señor, porque en nuestras dificultades, en el dolor, tú nos enseñas. Tú eres un Padre tan tierno, Señor. Fuera triste si tú no nos disciplinaras. Si nosotros siguiéramos nuestros caminos como torcidos, sin recibir ninguna disciplina para que tú nos endereces y tú nos ayudes a andar una vida recta. Mi Dios, quisiera suplicarte que nos perdones porque muchas veces no valoramos la disciplina. Muchas veces no valoramos cuando estamos sufriendo. Renegamos y nos desanimamos muchas veces, Señor. Ayúdanos a poder comprender y que quede este mensaje siempre grabado en nuestros corazones, para que nosotros, en lugar de desanimarnos, nos fortalezcamos, Señor, en la disciplina, y tú nos des sabiduría para entender el propósito de cada sufrimiento que tenemos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre tan tierno. Gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos en medio de la disciplina. En tu nombre, amén.